Hola, muy buenos días a todos los quintos años básicos del Colegio Marcelino Champañán. Les habla el profesor Jonathan Ortega, de Lenguaje y Comunicación. Nuevamente les vuelvo a saludar, luego de habernos tomado este tiempo, ¿verdad?, para poder reflexionar y poder descansar un poco de todo este tremendo trabajo que han estado realizando tanto ustedes como nosotros los profesores. Sabemos que el esfuerzo que se ha hecho de todos los actores aquí que participamos en el colegio ha sido grande, así que era necesario también poder detenernos y poder parar un poco también para poder descansar y, bueno, en el caso de algunos ponerse al día tal vez con algunos de los trabajos que se han estado enviando durante este periodo. Pues bien, antes de seguir avanzando hacia nuevos contenidos, es importante y necesario que podamos detenernos a mirar también lo que hemos realizado hasta ahora y evaluar nuestro desempeño para poder aclarar dudas y mejorar nuestra comprensión de los contenidos. Ya por esto es que la clase del día de hoy se titula ¿Cómo voy? La idea es que podamos revisar el trabajo que se ha hecho y corregir aquellas cosas que tal vez no estuvieron muy bien logradas y así mejorarlas. Ok, antes de empezar y como en todas las clases, recordar que vamos a necesitar los siguientes materiales: tu cuaderno de lenguaje y comunicación, el libro de lenguaje y comunicación, un lápiz y una goma. A continuación, y como en todas las clases, te invito a colocar la fecha del día de hoy, es decir, día lunes 20 de julio del año 2020, y luego colocar el título que mencionaba anteriormente. El título de esta clase es ¿Cómo voy? Entonces colocan ustedes ahí arriba al lado de la fecha el título y a continuación van a anotar el siguiente objetivo, ese que está apareciendo ahora en la pantalla. Entonces yo les voy a dar un par de segundos para que ustedes puedan pausar este video y puedan anotar el objetivo que va a guiar la clase del día de hoy. Y luego lo leemos y lo comentamos. Muy bien, ahora que ya has anotado el objetivo en tu cuaderno, te invito a que lo leamos juntos. Dice ahí: evaluar el trabajo realizado hasta ahora, revisando aciertos y errores en las distintas actividades propuestas. O sea, lo que les proponía al principio. Vamos a revisar los trabajos que hemos hecho hasta ahora y vamos a ir analizando algunos de los trabajos que ustedes mismos me han estado enviando estas semanas. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos trabajos que están muy bien logrados y otros que probablemente les faltó algún pequeño detalle ahí para lograr el objetivo que nos habíamos propuesto en esa clase. Luego dice, y corrigiendo cuando sea necesario para reforzar los aprendizajes alcanzados. O sea, claro, cuando sea necesario y tú veas que yo estoy dando tal vez una respuesta o estoy dando una corrección y tú veas que tal vez no hiciste bien tu respuesta, puedes ir corrigiendo, ir pausando el video, ir mejorando tu respuesta o tus desafíos que hiciste seguramente en esa semana. Entonces, si hay alguna actividad por ahí que te quedó a medio hacer o que tú no te sentías conforme con el resultado que obtuviste, ahora es el momento para poder arreglarla y mejorarla. Muy bien, ahora que leímos el objetivo y ya entendimos cuál es el propósito de esta sesión, te invito a abrir tu cuaderno en la primera clase radial que tuvimos, que tiene como fecha 11 de mayo del año 2020. Lleva por título Características físicas y psicológicas de un texto narrativo. Y trabajamos específicamente en la página 26 y 27 del libro de lenguaje y comunicación. En esa clase continuábamos con los contenidos vistos a principio de año antes de que comenzara esta cuarentena y que estaban relacionados con los textos narrativos. En esta clase definíamos características físicas y psicológicas de algunos personajes. En esa ocasión nosotros leímos un texto, Fray Perico y su borrico, de la página 28, donde definimos las características físicas y psicológicas de este personaje. Y bueno, la gran mayoría identificó súper bien las características de Fray Perico. La mayoría señalaba que algunas de las características físicas más notorias de este personaje, Fray Perico, era por ejemplo ser gordo, calvo o de ojos pequeños. Y eso nosotros podíamos verlo a simple vista. Era cosa de ver el dibujo que aparecía ahí en la página 28 y podíamos saber cómo era el personaje. No era necesario leer el texto porque esas características las podíamos desprender desde el mismo apoyo visual que nos entregaba el texto. Y por otro lado, muchos de ustedes señalaban que algunas características psicológicas que tenía este personaje era ser distraído, medio tonto, problemático, pero muy obediente.
Y para poder inferir estas características nosotros ya teníamos que haber leído el texto y poder ver qué actitud había tenido Fray Perico. Si nosotros no hubiésemos leído el texto, jamás hubiésemos sabido que, por ejemplo, los otros frailes mandaban a hacer cosas a Fray Perico y él hacía lo que le pedían. Entonces ahí podíamos inferir de que Fray Perico era un personaje bastante obediente en relación a lo que los demás personajes le pedían. Pero para poder concluir todas estas características psicológicas que ya mencioné anteriormente, es muy necesario haber leído el texto, porque si nosotros no entendemos las acciones que realizó el personaje dentro de la historia, es muy difícil que podamos saber qué tipo de actitud va a tener él como personaje. Bueno, aquí en esta clase el desafío era que ustedes pudieran crear un personaje a partir de la descripción de características físicas y psicológicas. En este desafío no hubieron mayores errores. Yo creo que la gran mayoría de los errores que se cometieron fue principalmente haber tomado un personaje que ya existía y no haberle hecho ningún cambio. Algunos de ustedes mandaron descripciones de animales solamente, por ejemplo, cuando en verdad la tarea era poder crear tal vez un animal nuevo, mezclando dos. Ya, entonces, por ejemplo, hay compañeros que me enviaron, no sé, la descripción de un perro y de un pájaro solamente. Entonces yo ahí la sugerencia que les di es que le fueran agregando elementos. Por ejemplo, a ese perro colocarle, no sé, algún superpoder. O a ese pájaro colocarle la habilidad de hablar. Ya, porque de esa manera a lo mejor va a poder desarrollar mejor sus características psicológicas al poder relacionarse con otros. Aquí en pantalla ustedes pueden ver que les estoy mostrando uno de los personajes que me llegó durante esa semana. ¿No es cierto? Aparece ahí que se nota que es un perrito que es como un superhéroe. Y vamos a ver la descripción que me enviaron de este personaje. Dice ahí, descripción del personaje, especie, animal. Y pusieron ahí entre paréntesis que es un perro. Luego dice descripción de lo que le gusta hacer. Dice ahí que lo que le gusta es comer chocolate. Sabemos que los perros no pueden comer chocolate ya que les provoca algunas enfermedades. Volar y salvar el mundo. Características que los perros normales no tienen. Luego dice descripciones físicas. Color café, musculoso, grande. Podemos ver ahí en el dibujo, ¿no es cierto?, que cumple con la descripción, es decir, es color café, es muy musculoso, sale mostrando sus músculos y además es grande, es casi del tamaño de una persona por lo que se puede ver ahí. Y luego dice 4, descripción psicológica. Dice que este perro es valiente, amigable y alegre. Yo sin siquiera conocer bien a este personaje o sin haber leído alguna historia, puedo darme cuenta de que, claro, de que es un personaje muy alegre porque está mostrando ahí una sonrisa, de que debe ser muy valiente, también me lo puedo imaginar, porque con esos músculos, ¿quién no? Y amigable probablemente, porque si es un superhéroe, debe ser amigable con las personas entonces que intenta ayudar. Tal vez no puedo indagar mucho en sus características psicológicas, pero sí coinciden justamente con la descripción que me está dando el compañero aquí de su personaje que él creó. Entonces, muy bien, ahí felicitaciones por el personaje ahí al compañero Jean-Paul Santibáñez del quinto año A, que logró crear su personaje a partir de la descripción física y psicológica, y luego me imagino que tiene que haber hecho el dibujo. Yo creo que aquí lo que le faltó fue solamente haberle dado un nombre al personaje, porque por más que lo busqué no lo logré encontrar. Entonces yo creo que aquí lo que faltó fue darle un nombre o bautizar a este personaje de alguna manera. Entonces yo creo que esa podría ser como una pequeña corrección o algo que en lo que podría mejorar el compañero su trabajo. Como les decía antes, la mayoría de los trabajos que ustedes me enviaron durante esa semana estaban bastante bien. Pudieron identificar súper bien lo que eran las características físicas y psicológicas. Así que mayores correcciones en eso no podría hacerles. Lo que sí me quiero detener un momento en algo que tal vez quedó fuera durante estas clases y que sí vi que había muchos errores en cuanto a ortografía. Entonces aquí quiero detenerme un segundito, un par de minutos para poder explicar algo que observé en su gran mayoría. Para esto me voy a devolver a la página que había mostrado anteriormente donde aparecían las características físicas y psicológicas de Fray Perico y luego en la pregunta letra B dice ahí, el compañero escribió, Fray Perico imitaba todo lo que hacían los otros frailes. Ahí hay un pequeño error de ortografía que en general vi que la gran mayoría cometía y está relacionado con la terminación aba. En la palabra imitaba, el compañero ahí escribió con V, la B pequeña, la B corta. Lo correcto ahí hubiese sido utilizar la B más alta, la B grande que le llamamos, ya que todas las palabras que terminan en aba siempre van a escribirse con la letra V larga. Por ejemplo, la palabra cantaba, andaba, estaba, saltaba, siempre que una palabra termine con
Ava va a llevar letra V alta, o V grande como le llaman algunos. ¿Ok? Entonces te invito a colocarle pausa a este audio y a revisar tus palabras, a ver tu cuaderno en esa clase y ver si es que hay palabras que tú también escribiste mal con la terminación ava con V, cuando en verdad debería haber sido con la V larga. Ya revisa en tu cuaderno, ponle pausa a este audio y corrige las palabras que estén mal escritas con esa terminación, ava. Recuerda, siempre que termine la palabra en ava, va a tener V alta. Muy bien. Otro de los errores que también vi que es necesario corregir desde ya es recordar que todos los nombres propios siempre se escriben con mayúscula. Siempre la primera letra va a ser una mayúscula en los nombres propios. Por lo tanto, cualquier nombre que yo siempre quiera escribir en alguna parte siempre debe comenzar con la letra mayúscula. Por ejemplo, mi nombre, Jonathan, J mayúscula. Diego, D mayúscula. Francisco, F mayúscula, ¿ya? Lo mismo pasa con los nombres de los países, ya también son nombres propios, por lo tanto, nombres como por ejemplo nuestro país, Chile, Argentina, Venezuela, siempre van a comenzar también con una letra mayúscula. Y otro momento también en el que utilizamos las mayúsculas es siempre al iniciar un párrafo o después de un punto, sea este punto seguido o punto aparte. Ya entonces nuevamente te invito a pausar este video y a revisar ahí en tu cuaderno en la clase número 1 los errores que tú puedes haber tenido ortográficos. Ya entonces busca nombres propios que tal vez tú escribiste con minúscula o tal vez algún párrafo que iniciaste con minúscula y cámbialo por una mayúscula o tal vez algún punto por ahí, punto seguido, algún punto aparte que escribiste y luego comenzaste con minúscula. Revisa y corrige. Muy bien, avanzamos hacia la clase número 2. Esta clase fue emitida el día 18 de mayo de este año. En esta clase ustedes lo que vieron con la profesora Patricia fueron los cuentos tradicionales. Vieron un poco de su estructura, vieron los distintos tipos de textos narrativos que existen, como el cuento, la leyenda o la fábula. Y luego la sugerencia en esta clase era que ustedes pudieran leer el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos en la adaptación de Pepe Pelayo, que aparece en la página 18 del libro de Lenguaje y Comunicación. Luego de leerlo, ustedes completaban el cuadro de la página 24 con las características de los personajes que aparecían en esta historia. Y aquí el desafío que les proponía la profesora esa semana era que ustedes pudieran escribir sus propias narraciones, tomar el cuento de Blancanieves e incorporar en ellos los personajes que ustedes habían creado la semana anterior en la historia de Blancanieves. La idea era que ustedes pudieran modificar la historia clásica igual como lo había hecho ahí Pepe Pelayo con esta versión más actual de Blancanieves y los 7 enanitos. Entonces esa semana a mí me llegaron varios textos en los que ustedes pudieron agregar el personaje que habían creado la semana anterior a la historia de Blancanieves. Uno de ellos fue el del conejo Hulk, un personaje creado por Aome Carbonell. Por lo tanto, a continuación les muestro el trabajo que realizó su compañera porque en realidad está súper bien logrado, ¿ya? A continuación les voy a mostrar un poco el texto que ella hizo y pese de que sí tiene algunas faltas de ortografía, yo no me voy a centrar finalmente en eso. Me voy a centrar finalmente en la idea que ella quiso expresar en su texto, ¿ya? Si bien ahí en el video a lo mejor van a ir apareciendo algunas correcciones que yo hice del texto, no me voy a centrar en ello, no quiero detenerme solamente en la ortografía, quiero quedarme con la historia que su compañera logró crear mezclando a los personajes. Así que atención aquí con la historia de Blancanieves y el conejo Hulk. Blancanieves era una niña preciosa, todo el mundo la quería, y cada vez que ella salía del castillo, los animales se le acercaban. Un día, los animales del bosque la vieron correr muy asustada por el bosque hasta que no pudo más y cayó al suelo a descansar. En ese momento, los animales se le acercaron y fue uno de los conejos quien, para asombro de Blancanieves, le preguntó qué le había pasado, a lo que ella respondió: «Mi madrastra, reina del castillo, mandó a un cazador a que me mate». Lloraba angustiada Blancanieves. El conejo no salió de su asombro al escuchar a la niña, por lo que le dijo que él cobraría venganza en contra de la madrastra. Cuando el conejo llegó al castillo, pudo entrar fácilmente. Buscó a la madrastra por todos lados hasta que la encontró en una torre, frente a un espejo enorme. Mientras tanto, Blancanieves llegaba a una pequeña casita, donde habían 7 platos, 7 vasos, 7 cuchillos, 7 tenedores, 7 camas, o sea, 7 de todo. Blancanieves,
había llegado a la casa de los enanitos, quienes la alojarían. Por otro lado, el conejo Hulk ya se había transformado y quería vengar a Blancanieves. Estaba parado en la puerta y de un salto llegó al lado de la reina. Cuando éste le habló, el asombro de la reina fue tal que se hizo pipí. El conejo tuvo que esperar que la reina se cambiara de ropa. Cuando ésta ya estuvo lista, se posicionó para pelear contra el conejo. La reina sabía karate, mientras que el conejo Hulk solo era un aficionado. Combos iban y combos venían. Así estuvieron hasta que el hambre los hizo parar. Ajena a todo esto, Blancanieves estaba de lo más feliz en la casa de los enanitos, cocinando, planchando, limpiando, etcétera, etcétera. Después de comer tanto, la reina como el conejo Hulk decidieron dejar el combate para el día siguiente. Pero la reina no quería perder ni con el conejo ni contra Blancanieves, por lo que esa noche hizo un hechizo de envenenamiento en gotas. Luego de prepararlo, la reina fue a la casa de los enanos y pidió hablar con Blancanieves, pero ellos se negaron. Pero la niña quiso hablar con su madrastra. En el bosque, uno de los pajaritos que vio a la reina fue a avisarle al conejo Hulk y él corrió a la casa de los enanos. La reina había preparado té para tomar mientras hablaban, y sin que Blancanieves se fijara, la reina echó las gotitas de veneno al té de la niña. Justo en ese momento, llegó el conejo Hulk, que de una patada le botó la taza a Blancanieves. El conejo y la reina volvieron a pelear, pero esta vez el conejo ganó. Blancanieves lo abrazó y besó, dándole las gracias, y fue en ese instante que ante sus ojos apareció un príncipe muy guapo. El príncipe y Blancanieves se enamoraron y se casaron, y vivieron felices en la casa de los enanos mientras duraba la cuarentena. Fin. Entonces aquí en este texto nosotros veíamos cómo la compañera pudo integrar al conejo Hulk, un personaje que ella misma creó, en la historia de Blancanieves, y lo hizo súper bien porque al final Blancanieves terminó casada con este conejo. De hecho hay una entrevista ahí que si quieren pueden escucharla, que está en la clase 5. La clase que fue transmitida el día 8 de junio del año 2020, para que la puedan escuchar. Ya porque después hay una entrevista que hizo la compañera posterior a todo lo que ocurrió en ese cuento que ella creó. Así que muy bien, felicitaciones a Ome, que también hizo un muy buen trabajo incorporando a su personaje en la historia original de Blancanieves. Felicitaciones. Muy bien, continuamos hacia la clase 3. Esta clase fue transmitida el día 25 de mayo del año 2020 y llevaba por título Información implícita y explícita en distintos tipos de texto. Entonces, si hay personas que todavía tienen confusión ahí entre cuál es la información explícita e implícita, le invito a volver a escuchar esa clase número 3 del día 25 de mayo para que pueda aclarar sus dudas todavía. Ese día el desafío se dividía en dos partes. La primera, en donde yo les enviaba a ustedes, ¿no es cierto?, algunas situaciones y ustedes tenían que hacer las inferencias correspondientes a esas situaciones que yo les presentaba. El primer ejemplo decía, Juan llegó a casa, saludó y luego durmió hasta el día siguiente. Entonces aquí la pregunta era, ¿cómo se sentía Juan? ¿Y cómo lo supiste? ¿Cómo supimos nosotros de cómo se sentía este niño? Una inferencia correcta y a la que la gran mayoría de ustedes llegó es decir que Juan se sentía cansado. ¿Y cómo podíamos saber nosotros que Juan se sentía así? Bueno, porque el texto nos dice que saludó y luego durmió hasta el día siguiente. Sabemos que si no hizo ninguna actividad aparte de saludar solamente y dormir, podemos inferir a partir de la información que nos entrega ese pequeño texto que Juan se sentía muy cansado y por eso llegó y se acostó solamente a dormir. Luego el texto número 2 que yo le enviaba y que era parte de la primera parte del desafío era el siguiente. Ella estuvo toda la tarde con el teléfono en la mano. Se comunicó con todos sus amigos y no estudió para la prueba. La pregunta era, ¿cómo le habrá ido en la prueba? ¿Cómo lo supiste? Entonces, en este enunciado que les presentaba yo, una inferencia correcta que se podría haber hecho es que efectivamente a esta niña le fue mal en la prueba. ¿Ya? ¿Y cómo lo supimos nosotros? Bueno, porque el texto nos está entregando información ahí bastante importante. Ella estuvo toda la tarde con el teléfono en su mano. Eso es súper importante para saber cómo le habrá ido. Si se comunicó con todos sus amigos y no le dedicó tiempo al estudio, cosa que también nos dice el texto, entonces podemos inferir de que esta niña nunca estudió para la prueba. Entonces muy bien no le debe haber ido. ¿Y cómo lo supimos? Lo supimos a partir de las pistas que nos entregaba el texto. Podía haber sido que ella estuvo con el teléfono en la mano y que se comunicó con todos sus amigos, o también que no estudió para la prueba. Y luego el desafío tenía una segunda parte ese día. Ustedes tenían que crear distintos textos
de la misma manera que yo le había enviado a ustedes, y enviármelos para yo poder hacer las inferencias correspondientes a esos textos que ustedes habían creado. Entonces aquí se devolvía el desafío para mí y yo era quien tenía que hacer las inferencias a partir de la información que ustedes me entregaban en sus textos. Uno de los ejemplos que me llegó esa semana dice así: Juana fue a un cumpleaños, llegó a su casa, se acostó y se empezó a sentir mal del estómago. ¿Qué comió Juana? ¿Cómo lo supiste? Aquí el texto que mandó este compañero o compañera entrega la pista de que Juana fue a un cumpleaños. Uno podría inferir tal vez de que comió a lo mejor demasiada torta o que a lo mejor comió alguna de las típicas comidas chatarras que siempre hay en todos los cumpleaños y que por eso comenzó a sentirse mal del estómago. Entonces ahí a la pregunta ¿qué comió Juana? Yo podría inferir que comió alguna comida chatarra o demasiada torta. ¿Y cómo lo supe? Porque el texto me está diciendo que Juana fue a un cumpleaños. Entonces ya con esa información que aparece ahí de manera explícita, Juana fue al cumpleaños, yo puedo hacer alguna inferencia además con los conocimientos que yo ya tengo. Yo ya sé que en los cumpleaños siempre o se toma mucha bebida, o se come mucha torta, o se come mucho soufflé o mucho dulce. Entonces por lo mismo que yo puedo inferir ahí mezclando la información que me está entregando la compañera con la información que yo ya manejo en los cumpleaños, de que Juana finalmente comió demasiado de algo y por eso se enfermó. Otro ejemplo que me llegó es el siguiente. Dice, José despertó, tomó desayuno y se fue al colegio. ¿Cómo se sentía José? ¿Cómo supiste que se sentía así? En este ejemplo es muy difícil poder hacer algún tipo de inferencia, ya que la información que se nos entrega es muy poquita. Solo nos dice que José despertó, tomó desayuno y se fue al colegio. Y con eso nosotros no podemos saber los sentimientos o cómo es que se sentía José ese día, ya porque nos están entregando muy poquita información. Entonces en este ejemplo, si nosotros agregáramos tal vez la idea de que despertó, tomó desayuno muy apurado y se fue al colegio, ahí podríamos contestar tal vez de que cómo se sentía José, se sentía atrasado, se sentía apurado o tal vez se sentía muy acelerado porque iba atrasado al colegio. Pero con la información que nos entregó el compañero aquí es muy poquita, entonces no podemos hacer una inferencia válida. Y bueno, y justamente también eso lleva a que tampoco podamos contestar la segunda pregunta: ¿cómo supiste que se sentía así? Porque finalmente no nos dice nada de cómo se sentía el niño o cómo actuó. Si no hubiesen dicho algún pequeño detalle tal vez de cómo actuó José ese día al despertar, ahí podríamos a lo mejor inferir cómo él se sentía realmente, pero como la información es tan poquita, no podemos hacer ningún tipo de inferencia, es súper difícil contestar la pregunta. Así que recuerden que siempre al hacer una inferencia, yo siempre tengo que tomarme de los datos que me está entregando el texto. En este caso el texto me entrega muy pocos datos, entonces es súper difícil hacer la inferencia. Y el último ejemplo que vamos a revisar el día de hoy es el siguiente. Dice, mamá sirvió lentejas y tallarines en distintos puestos. ¿Por qué sirvió diferentes platos? ¿Cómo lo supiste? Aquí, a pesar de que la información también es bien poquita la que nos entregan, sí es muy relevante, ya porque al saber nosotros que están sirviendo lentejas en un lado y en el otro plato están sirviendo tallarines, nosotros podemos inferir que seguramente los comensales o la gente que se va a sentar en esa mesa, no a todos les gustan las lentejas o los tallarines. Entonces la mamá tuvo que cocinar diferentes comidas para las diferentes personas que van a ir a comer. Entonces ahí nosotros podríamos contestar ¿por qué sirvió diferentes platos? Porque a los comensales o a la gente que iba a ir a comer no les gustaban los mismos alimentos. ¿Y cómo lo supimos? Bueno, porque el texto nos está diciendo claramente ahí de que los alimentos servidos no fueron los mismos para todas las personas que iban a ir a almorzar ese día. Aquí yo los invito a que ustedes puedan revisar las oraciones que crearon, las frases que crearon y ver si es que en realidad cumple con la información necesaria como para que el lector pueda hacer una inferencia. Siempre tomando en cuenta que las inferencias parten desde la información que me entrega el autor de ese texto a mí, más la información que yo ya manejo. Y que al mezclarse estas dos fuentes, la información que yo manejo con la que me está entregando el autor, es que yo puedo hacer inferencias válidas porque tienen un sustento, tienen un apoyo. Es decir, el autor me está diciendo cosas para que yo pueda suponer otras a partir de la información que yo ya manejo. Entonces, quien no haya realizado todavía la actividad puede hacerlo aún y todavía puede enviármelo. Yo voy a estar atento ahí al correo para poder responderle sus inferencias.
Muy bien, seguimos avanzando hacia la clase 4, transmitida el día 1 de junio del año 2020. Esta clase llevaba por título Creación de textos orales y escritos. Y en esta clase yo explicaba que los textos no solamente pueden ser escritos, sino que también pueden ser orales, cuando yo solamente me valgo de mi voz para poder contarlo. En esa clase, el desafío era planificar la escritura de un texto primero de manera escrita, para luego después compartirlo de manera oral en la clase siguiente. Y eso dio paso a la clase número 5, transmitida el día lunes 8 de junio del año 2020, donde compartieron sus compañeros muchas entrevistas, ¿no es cierto? Entrevista, por ejemplo, al Conejo Hulk que mencionaba hace un rato atrás, entrevista a la Pincoya o la entrevista al Chupacabra. También hubo compañeros que enviaron sus anécdotas y otros que enviaron chistes, todos estos textos orales. Entonces a continuación les muestro 2 chistes que llegaron esa semana como textos orales. Atención con ellos. ¿Cuál es el animal más viejo del mundo? El panda. ¿Por qué? Está en blanco y negro. Señorita, usted, la rubia. ¿Sí? ¿Es a mí? Le comunicamos que su avión viene de morado. ¡Ay, qué lindo! Ese es mi color favorito. Muy bien, excelente. Felicitaciones a los compañeros ahí por enviar su chiste y por atreverse a compartirlo. Sabemos que no es fácil hacer reír a las demás personas. Sin embargo, los compañeros aquí se atrevieron a enviar un chiste de ellos. Así que muy bien y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y de esa clase también me gustaría poder destacar un poco el trabajo de una compañera, Fernanda Pacheco, quien también pudo planificar su texto oral a partir de la creación de un personaje. Ella creó durante las primeras semanas creó un personaje que se llamaba Hiroshi, ya que lo pueden ver ustedes ahora ahí en pantalla. Luego, lo que hizo esta compañera fue crear una historia para ese personaje, planificarla y escribirla. Luego de que la escribió, la corrigió seguramente con la ayuda de alguna persona y finalmente cuando ya tenía el texto corregido, ella lo que hizo fue crear su texto oral. Así que a continuación les presento la historia de Hiroshi, relatada por la misma compañera que ha creado este relato. La vida de Hiroshi-chan. En Tokio había un niño llamado Hiroshi-chan. En su escuela lo trataban como el raro, porque no tenía amigos ni mamá, solo tenía a su padre. Hasta que llegó Eitan Misaki. Eitan era igual que Hiroshi, tenían los mismos gustos, les gustaba la misma comida, la misma ropa y más. Un día Hiroshi andaba en el bosque y él sabía que no debía andar solo. En eso un tipo lo siguió, se paró enfrente de él y lo agarró del brazo, lo apretó fuerte. Hiroshi intentó escapar, pero el tipo no lo dejó ir. Al día siguiente Hiroshi-chan despertó, desconcertado, se sentía diferente. Escuchó al tipo decir: experimento 35. Cuerpo estable. En un descuidado del tipo, Hiroshi pudo escapar, pero se sentía débil. Eitan lo encontró, pero cuando lo vio, era un tipo perro, lobo, niño, que comía personas. Hiroshi se desmayó y Eitan lo llevó al sótano de su casa, para que sus padres no lo vieran. Cuando Hiroshi despertó, vio a Eitan. Hiroshi exclamó: al fin voy a comer carne fresca. Hiroshi, asustado, corrió, se alejó de su amigo. Hiroshi se abalanzó sobre él y al reconocerlo salió huyendo del lugar. Corrió lo más rápido que pudo para no lastimar a su amigo. Desde ese día nunca más se volvieron a ver. Fin. Muy bien, Fernanda, felicitaciones por tu muy buena lectura que hiciste de tu texto. Además, se nota que hay una muy buena planificación de ese personaje para poder crearle una historia y posteriormente poder escribirla. También se nota el proceso de escritura y de corrección que tú hiciste. Seguramente también ensayaste varias veces esta lectura de este texto, así que muy bien, porque así es como uno debería hacerlo cuando
presenta textos orales, hay que ensayarlos mucho antes y hay todo un proceso detrás que muchas veces no se alcanza a ver, solamente se ve el resultado final, como ahora Fernanda que la escuchamos que leía súper bien, pero seguramente las primeras veces no le salió tan bien y debe haber ensayado varias veces para que le resultara la narración como ella quería. Así que muy bien, porque es lo que deberíamos hacer nosotros cada vez que presentamos un texto oral, escribirlo, planificarlo, revisarlo, corregirlo y luego después presentarlo. Muy bien. Bueno, y con esa clase nosotros dábamos por finalizada la unidad 1 de textos narrativos. Ya luego a la semana siguiente comenzamos con una unidad nueva de género lírico. Pero estas clases las vamos a revisar más adelante, en una nueva sesión de retroalimentación, cuando ya hayamos avanzado un poco más en los contenidos de género lírico. Muy bien, niños y niñas, para ir finalizando esta sesión especial en la que estuvimos revisando lo que hemos trabajado desde que comenzamos con las clases radiales, te invito a revisar la siguiente escala de apreciación o pauta con la que vamos a evaluar un poco el trabajo que tú has estado realizando todo este tiempo, desde que comenzamos, como te decía, con las clases por radio. Esta pauta lleva por título Autoevaluación, ¿cómo voy? Porque necesitamos saber también que ustedes puedan verse a sí mismos y saber cómo es que lo han hecho hasta ahora. Entonces ahí tenemos el mismo objetivo que hemos planteado en la clase y luego abajo aparece la siguiente instrucción. Dice, antes de seguir avanzando, es bueno poder detenernos y mirar el trabajo realizado hasta ahora para poder evaluar el cómo lo hemos hecho. Te invito a abrir tu cuaderno de lenguaje y comunicación y a revisarlo guiándote con los siguientes indicadores. Puedes pedir ayuda a algún adulto para hacerlo. Entonces vemos este cuadro, ¿no es cierto?, que tiene ahí como título indicador. Y ahí aparece lo que ustedes van a evaluarse a sí mismos. Por ejemplo, dice el primer indicador: ordeno y reúno los materiales como el cuaderno, libro de texto, lápiz y goma antes de iniciar la clase. Entonces ustedes al lado van a ir marcando con una X. Si yo nunca hago eso, pongo la X en nunca. Si yo lo hago a veces, entonces pongo la X en a veces, casi siempre, la X en casi siempre. O si lo hago todas las clases, coloco ahí una X, ¿ya? Luego el segundo indicador dice, escucho atentamente y sigo las instrucciones según se plantean en cada clase. Entonces ustedes también vean, escuchan realmente todas las instrucciones que nosotros damos, ponemos atención realmente a cada clase, nunca, a veces, casi siempre o siempre. Si mantengo un orden claro en mi cuaderno, anotando objetivos, contenidos o actividades según corresponda, ¿ya? Entonces ustedes van a ir leyendo estos distintos indicadores y van a ir marcando ahí al lado según las veces que ustedes lo hayan hecho. Entonces más abajito yo puse una tabla de puntajes. Ahí dice el nunca. ¿Qué significa el nunca? Dice no cumple con el indicador. O sea, ustedes jamás han hecho eso que yo coloqué ahí. Si ustedes nunca lo han hecho, se colocan un punto al lado en el total. Si ustedes lo han hecho solamente a veces, o sea, dice cumple con el indicador durante 3 o menos clases. Si yo he hecho eso que yo coloqué ahí en el indicador, por ejemplo, leo los textos sugeridos por el profesor o profesora en las distintas clases. Si yo eso lo he hecho durante 3 clases o menos, entonces voy a colocar solamente a veces y me voy a marcar ahí como a veces. Y luego me voy a asignar 2 puntos a ese a veces. Si yo hago las actividades o el indicador casi siempre, me voy a colocar 3 puntos, ¿ya? Dice ahí, cumple con el indicador en 4 o más clases. O sea, si yo hago eso la mayoría de las veces, casi siempre, me voy a dar 4 puntos. Ahora, si yo lo hago siempre y cumplo con el indicador en todas las clases que hemos propuesto hasta ahora, entonces voy a marcar siempre y me voy a asignar 4 puntos en el cuadro del total. Luego, cuando ya tengan todos los puntajes en el cuadro que diga total, van a sumarlos todos y colocar su puntaje final en donde dice puntaje obtenido, allá abajo. Luego, en relación a ese puntaje que ustedes han obtenido, pueden asignarle una nota a su desempeño durante este periodo de clases radiales. Ahí en la misma pauta yo agregué la escala de notas para que ustedes puedan colocarse una nota y puedan evaluarse a ustedes mismos y saber en realidad qué nota merece tal vez todo el trabajo que ustedes han estado realizando a lo largo de este tiempo. ¿Cómo pueden obtener esta pauta de evaluación? Basta con que ustedes me escriban un correo a jortega@cmch.maristas.cl solicitándome esta hoja. Si ustedes me escriben diciéndome, profesor, yo quiero hacerme la autoevaluación para saber cómo ha sido mi desempeño, ustedes me escriben y yo les mando de vuelta esta
pauta para que puedan evaluar su trabajo. Luego, una vez que ustedes ya la hayan completado de la manera que yo les indiqué, me la mandan de vuelta y así yo puedo tener el registro de que ustedes realmente pudieron evaluarse a ustedes mismos. Recuerden que siempre es importante poder mirarnos y ser autocríticos, o sea, darnos cuenta en verdad también de qué cosas hemos hecho bien y qué cosas también hemos hecho mal, porque si todo el tiempo estamos pensando que estamos haciendo todo súper bien, probablemente no vamos a avanzar mucho tampoco, porque siempre nos van a estar diciendo que lo hicimos excelente, pero también es bueno mirar también de vez en cuando y darse cuenta cuando hacemos cosas que están a lo mejor un poco bien, pero podrían ser mucho mejor. Entonces, con ese sentido es que va esta pauta de evaluación, para que ustedes puedan mirar también su trabajo y decir, mira, me falta esto y de aquí en adelante tal vez voy a tratar de poner más énfasis o voy a tratar de hacer un mayor empeño, mayor esfuerzo en esto que no obtuve los 4 puntos. Siempre la idea de la autoevaluación es que ustedes puedan mirarse a sí mismos y tratar de mejorar y obtener mejores resultados después más adelante. Muy bien, niños y niñas, hasta aquí dejo la clase del día de hoy. Pronto nos estaremos reencontrando con seguramente nuevos contenidos o nuevos elementos que agregar también ahí a los textos líricos. No hemos terminado aún con esa unidad, así que yo creo que pronto nos vamos a reencontrar y poder seguir avanzando con ella. Recuerde que quien quiera hacer esta autoevaluación del desempeño en su trabajo durante el último tiempo debe escribirme un correo a jortega@cmch.maristas.cl para solicitarme esta pauta de autoevaluación. No es necesario que la impriman ni nada, pueden hacerla ahí mismo en el computador, quien les sea cómodo, o si alguien tal vez no tiene como para poder hacerlo en el computador, puede escribirla en su cuaderno, mandarla por medio de una foto. Ya, o si es posible imprimirla, pueden imprimirla también. De la manera que ustedes más les acomode, me la hacen llegar después para yo saber que ustedes realmente la hicieron, ¿ya? Por esta semana me despido y espero que de verdad esta clase les haya ayudado a mejorar un poco sus respuestas o sus trabajos que han estado realizando toda la semana y que me han estado enviando. Les deseo que tengan una muy buena semana. Quedo atento al correo para quien quiera solicitar la pauta y hasta la próxima. Chao.